¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este webinar de Evorit. Les deseamos a todos una muy buena mañana y listos para comenzar con este tema que es de mucho valor. Los dejo aquí con él, es el ingeniero Carlos González. Es ingeniero en sistemas computacionales, es el director de consultoría, tiene un posgrado en especialización en sistemas de manufactura sincronizados motors, es PMP en su tercer ciclo de recertificación, cuenta con un certificado en ITIL B3 Foundations y tiene una experiencia de más de 12 años como administrador de proyectos y 6 en consultor de campañas nacionales e internacionales. El tema que estaremos viendo el día de hoy es el valor de una certificación ante el Project Management Institute, o conocido. La agenda del día será los antecedentes que hacen necesaria la profesionalización en proyectos, PMI y las certificaciones que emite, donde se verán pues todas estas certificaciones y cuál puede ser la más apta para usted, qué se necesita para certificarse como CAPM, qué se necesita para certificarse como PMP y las ventajas de cada una de estas certificaciones, tanto para la organización como el profesionista individual. Y cómo apoyamos Evorit en este proceso para que obtenga su certificación y la preparación para dichas certificaciones. Pues sin más, los dejo con el ingeniero Carlos González. Adelante y buenos días. Muchas gracias, Diana. Es un placer volver a estar con todos ustedes en este webinar de diciembre, en donde estamos nosotros resaltando el valor de lo que implica certificarse. Y déjenme comentarles que esta es una inquietud muy válida en las personas que realmente quieren llevar su carrera al siguiente nivel, y vamos a tratar de ser lo más asertivos y más claros posibles en este proceso de lo que implica realmente la certificación. Muchas personas, y fíjense, algo que quiero recalcar de manera importante, es que muchas personas piensan que por el mero grado de certificarse, ¿sí?, eso ya automáticamente los va a hacer profesionales en gestión de proyectos. Y más bien lo que yo les digo a todos ustedes es que la certificación, ¿sí?, en algún grado como profesional en administración de proyectos o como técnico en administración de proyectos, etcétera, es el culmen de un proceso en que de manera consistente podemos hablar, y en particular de la certificación PMP, es el culmen cuando nosotros hemos visto que a través de nuestro desempeño, perdón, y nuestro comportamiento a lo largo de este periodo profesional que vamos a estar viendo más adelante como parte de uno de los requisitos, nos ayuda a crear realmente esa fortaleza que la certificación lo único que va a hacer es va a corroborar o a confirmar ese nivel de conocimiento y de valor que generamos nosotros hacia nuestros clientes, hacia nuestra organización, etcétera. Y eso es algo muy importante, ¿no? No pensemos, y es como todas las certificaciones, en teoría, el PMI ha diseñado un poco esta certificación para ayudar, ¿sí?, a que las personas que no solamente que estudien, en particular hablando de la certificación PMP o Project Management Professional, que las personas que estudian y hacen un muy buen estudio del PMBOK o de las bibliografías complementarias que lo ayuden, con eso sea suficiente para pasar el examen, y eso es algo muy importante. El PMI lo que intenta, y de hecho a nivel mundial se considera que la certificación como PMP es una de las más complejas de todo el cúmulo de certificaciones a nivel mundial, hablando de certificaciones de negocio y certificaciones técnicas. ¿Por qué? Porque lo que trata de evaluar el PMI es el conocimiento, pero lo más importante es la experiencia real que ha tenido el que busca esa certificación en su ámbito profesional real de proyectos. Y yo creo que esa es la gran diferencia. Y vamos a hablar durante esta hora acerca de las dos certificaciones que más impacto o más valor o mayor penetración han tenido en el mercado internacional,
que es precisamente la de PMP y la de CAPM, y vamos a ver cuáles son sus diferencias y qué personas son las que le convendría cada certificación de acuerdo a estos dos elementos que estamos comentando. Por favor, les pido que a lo largo de la sesión se sientan con la libertad de ir explicando o ir poniendo las preguntas que vayan teniendo a lo largo de la presentación. Y al final, sí, Diana me va a ayudar a recopilar esas preguntas y poder responderlas de manera directa hacia el final de la sesión, ¿ok? Entonces, pues vamos a comenzar, y para comenzar quiero que hablemos acerca del entorno organizacional mundial. Porque no podemos entender que una certificación tenga valor si no hay una necesidad de mercado o una necesidad creciente en las organizaciones que buscan realmente ayudar a generar valor dentro de sus organizaciones. Y es lo que vemos en esta gráfica. En la gráfica que ustedes ven ahí, si se dan cuenta, ahí es el desempeño económico mundial que se ha tenido y que se espera tener en los próximos años. Si se dan cuenta, en el 2008, del 2007 al 2008 hay una caída importante, en el 2009 la economía realmente sufre, hay una desaceleración muy importante, y luego a partir del 2010 empieza a haber como una especie de recuperación, pero no muy estable. Realmente hay problemáticas en las organizaciones para poder vender sus productos, vender sus servicios, porque la economía está frágil, ¿no? Entonces, aquí hay algo que es muy importante que me gustaría poder explorar con ustedes, y es una pregunta que espero que me puedan responder ahorita por medio del chat. ¿Qué es lo que tienen que hacer, por favor, en una frase muy corta y muy concreta de acuerdo a su perspectiva? ¿Cuáles son las dos grandes pilares en una organización que les ayuden a generar valor? Y cuando hablo valor, por favor, quiero que por favor se centren en la siguiente definición. ¿Sí? Ahorita en unos segundos les va a aparecer en su pantalla. Y quiero que se centren, por favor, cuando entendemos como valor, ¿sí? Y quiero que comprendamos que la administración de proyectos debe de generar valor en este sentido, porque así como la administración de proyectos y el rol de administrador de proyectos debe ser un activo para la organización, debemos entender lo que significa valor, o sea, cómo un activo para una organización genera valor. Y si se dan cuenta, de acuerdo a la definición que estamos mostrando, el valor lo definimos como un reconocimiento de la utilidad que genera un activo para la organización. Entonces, un activo es aquel que genera una utilidad, y no solamente hablamos de una utilidad financiera. Y a final de cuentas, en las organizaciones con fines de lucro, pues se debe de traducir todo en un ahorro de costos, ¿no? Que a final de cuentas nos va a ayudar a generar mayores utilidades o incrementar nuestras ventas o ser más eficientes o más efectivos con nuestros clientes en la forma que vendemos o que entregamos el servicio, etcétera. Entonces, fíjense, por favor, quiero que en este momento abro el chat para que puedan escribir sus comentarios y díganme cómo una organización genera valor hacia sus accionistas y hacia las personas que crean la organización. ¿Cómo me pueden decir ustedes por qué mecanismos una organización puede generar valor hacia sus accionistas, hacia sus creadores de empresa? ¿Qué me dicen? Por favor, documenten en el chat, a través del chat, algunos comentarios de cómo es que una organización genera valor hacia sus accionistas. Por aquí Rafael nos comenta que hacer más con menos y mejorando el time to market. Muy bien Rafael, excelente. Carlos John, todos los proyectos orientados a la estrategia. Excelente, Carlos, un excelente comentario. Fíjense que en una organización, ¿sí?, realmente tiene dos pilares fundamentales en donde se centra su generación de valor. Y cuando hablamos de generación de valor, estamos hablando de que genere esa utilidad que espera la organización. Cuando estamos hablando de organizaciones con fines de lucro, pues estamos hablando de utilidades financieras. Cuando estamos hablando de organizaciones que no tienen fines de lucro, por ejemplo, entidades gubernamentales, ¿sí?, que donde quiero que nos centremos. Y como lo hemos visto en webinars anteriores, realmente, y aquí es en donde tiene un papel fundamental lo que hablamos acerca de la profesionalización como administrador de proyectos, es que la organización, para que pueda ejecutar su estrategia de manera eficaz, tiene que hablar de tres elementos muy importantes. Lo que es la planeación estratégica, donde se define el rumbo de lo que espera lograr la organización en el corto, mediano y largo plazo. El segundo elemento de esos pilares para la generación de valor a través de la ejecución de la estrategia es la alineación. ¿Cómo elegimos los proyectos correctos? Porque normalmente tenemos más iniciativas de las que podemos ejecutar.
cómo le ayudamos a la organización en enfocarse como rayo láser para que esos elementos sean de mayor valor de acuerdo a esas iniciativas. Y tercero, el tercer elemento de valor es ejecutar los proyectos de manera adecuada. Entonces, basados en estos elementos, ¿en dónde creen ustedes que el administrador de proyectos genera valor? ¿En definir la estrategia, en ayudar a alinear los proyectos o en ejecutar las iniciativas de manera adecuada? ¿Qué me dicen? ¿En dónde está el principal rol de un profesional en administración de proyectos? Adelante, por favor, comenten, hagan comentarios dentro del chat. ¿Dónde está el rol fundamental? Definir el rumbo, nos dice Roberto. Definir el rumbo sería solamente, Roberto, encargado de definir las iniciativas que se van a encargar de empatar a la estrategia. La definición del rumbo no es una labor del administrador de proyectos, sino de los patrocinadores o de los directores de la organización. Entonces, por ese lado no sería la labor del administrador. Juan José, en la ejecución, Rafael y Rafael, ejecutar, efectivamente. Por ahí Carlos también nos dice que la alineación con la estrategia. Y si se dan cuenta, la alineación de la estrategia va a ser cómo elegir los proyectos correctos, entonces el administrador de proyecto realmente no genera valor definiendo la estrategia, ¿sí? Ni tampoco eligiendo los proyectos correctos. Ninguno de esos dos elementos es la responsabilidad del administrador de proyecto. La responsabilidad del administrador de proyecto es ayudar que el proyecto que se elija, ¿sí?, lo alineemos o verifiquemos que esté alineado a los indicadores de estrategia, pero no es la labor fundamental del administrador validar que las iniciativas que se autorizan como parte de la planeación estratégica estén completamente alineados. Nuestra principal labor, y esto es como los abogados, ¿no?, es defender al proyecto para garantizar que los objetivos que fueron definidos para él se cumplan, ¿ok? Y eso va a ser muy, muy importante, ¿ok? Entonces, vamos a ver, ¿sí? Aquí me gustaría también interactuar con ustedes y por favor les pido que seamos más proactivos. Hay mucha gente que está conectada al webinar, pero muy pocos están respondiendo. Y la pregunta que yo les hago es, díganme por favor, en una frase muy corta, las menos palabras posible, ¿cómo definirían entonces que un proyecto es exitoso? Si se dan cuenta, hablamos de tres elementos, ¿no? La estrategia, la alineación y la ejecución. Entonces, cuando hablamos de ejecución, estamos hablando de que un proyecto, para que sea exitoso, ¿qué me dirían ustedes que debe de cumplir? ¿Cuántos elementos deben de cumplir? ¿Cuáles serían? ¿Qué me dicen, por favor? Coméntenme cómo definen ustedes un proyecto exitoso. Roberto nos dice que cuando se logra satisfacer las necesidades del cliente, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Rafael nos dice on time, on budget, excelente, muy bien, buenas aportaciones. Dice Carlos, John, dice cuando se cumplen los objetivos esperados para el negocio. Excelente. Y fíjense que si somos meramente buenos administradores de proyectos, nos dedicaríamos a que los proyectos fueran exitosos en el cumplimiento del tiempo, en el cumplimiento del costo y en el cumplimiento del alcance de la iniciativa o del proyecto una vez que sea autorizado. Pero fíjense que la labor del administrador de proyecto, y es ahí donde hay una gran diferencia entre los diferentes perfiles de liderazgo de proyectos, en donde para que realmente un proyecto exitoso tiene que cumplir esos tres elementos, que es lo que les llamamos nosotros la santísima triple restricción, pero al mismo tiempo, ¿sí?, es que garantizar que ese proyecto cumpla el objetivo para el que fue diseñado. Y seguramente muchos de los que han participado en estos webinars han escuchado la analogía que les he hecho acerca de Pepito, ¿no?, del examen oral de multiplicaciones en la escuela, en donde la maestra llega y les empieza a preguntar a los diferentes alumnos que tiene, ¿no? Y todos les responden de manera, se dan cuenta, ¿no? Cuentan para poder generar esa multiplicación, y en el momento que llega con Pepito, le hace la pregunta y Pepito de manera inmediata responde con una respuesta equivocada. Y al final, pues la maestra regaña a Pepito diciéndole que pues estaba incorrecto, y Pepito le decía, bueno maestra, pues ¿qué quería? ¿Exactitud? ¿O rapidez o exactitud? Y es lo mismo que un administrador debe de buscar en los proyectos. Debemos de ser eficientes y efectivos, ¿ok? Cuando hablamos de ser eficientes, hablamos que el proyecto tiene que cumplir la santísima triple restricción, ¿sí?, que es que cumple el tiempo, el costo y el alcance definido, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de efectividad, es que el proyecto cumpla el objetivo para el que fue diseñado. Y una pregunta bien interesante, y yo partiría de esto para ver si realmente ustedes están en vías de buscar ser profesionales en administrador de proyectos, sería
Cuando ustedes arrancan un proyecto, ¿se enfocan en lo que piden o en hacer lo que realmente se necesita en sus proyectos? Y esa pregunta es muy, muy importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque si nos estamos enfocando a hacer lo que nos piden, es probable que seamos muy buenos haciendo las cosas, pero no estamos muy claros acerca de realmente para qué es el proyecto. Y es ahí en donde podemos desvirtuar esa iniciativa. Entonces, la gran pregunta que seguramente van a tener ustedes es, ¿qué tanto entonces la gestión de proyectos genera una ventaja competitiva? ¿De acuerdo? Que la administración de proyectos y por lo tanto al poder justificar la administración de proyectos es que tanto el rol de administrador de proyectos cumple una función importante dentro de las organizaciones. Entonces, de acuerdo a esa perspectiva, ¿sí? Y basado en lo que les acabo de comentar, para ustedes, ¿cuál es la función primordial del administrador de proyectos? Si pudieran decirlo en unas cuantas palabras, ¿sí? ¿Cuál sería la labor y la responsabilidad final de un administrador de proyecto? De acuerdo a esto que hemos visto o de acuerdo a la perspectiva que ustedes tienen. Por favor, comenten, ¿cuál es la función primordial que debe de tener un administrador de proyectos? Adelante, por favor. Bismarck nos dice por aquí, cumplir con los costos y los tiempos programados. Ok, asegurar que se cumplan las tareas del plan y dar los entregables. Juan José Méndez. Julio Antonio de León, ser el director de orquesta. El proyecto tendrá su toque personal siendo funcional. Ok, fíjense. Entonces la labor, y aquí es en donde hay una labor bien, bien importante del administrador de proyecto. Como ustedes bien saben y lo han visto a lo largo de su carrera, una de las labores y una de las responsabilidades más importantes que tiene un administrador de proyecto es generar un proceso de integración a través de una correcta comunicación de todas las entidades que se llevan a cabo dentro del proyecto, ¿sí? Cuando estamos hablando que de acuerdo al PMI hay 10 áreas de conocimiento en donde tenemos que hablar de tiempos, costos, alcance, riesgos, calidad, integración, adquisiciones, interesados. Entonces se vuelve complejo el proceso de gestión de proyectos. La labor del administrador es precisamente ser esa función de integración, que de hecho es un área de conocimiento que permita a través de una correcta gestión de la comunicación e integración de todos los elementos, generar un proyecto de manera asertiva, ¿ok? Entonces, de acuerdo al PMI, hay 3 niveles, ¿no? Hay 3 niveles relacionados con las funciones de liderazgo en proyectos, ¿ok? Vamos a ver cada uno de ellos para ver entonces cuál es la diferencia que existe entre cada uno de ellos y cuál sería la labor del profesional. Fíjense que el primer rol que de acuerdo al PMI se tiene en las organizaciones que no son muy maduras en la parte de gestión de proyectos, se le conoce como facilitador de proyectos. Un facilitador de proyectos es aquel que pues, se encarga de hacer el cronograma, de documentarlo, generar un plan de trabajo, pero sin bases metodológicas o estructuradas suficientes. No tiene ninguna autoridad sobre el proyecto, pero le encargan que se encargue de coordinar la comunicación del proyecto, generar la documentación. Es meramente, y muchas veces decimos inclusive que somos administradores de proyecto cuando realmente solamente somos facilitadores. Un facilitador de labor administrativa y normal no tiene autoridad sobre el proyecto, no tiene ninguna autoridad sobre el proyecto y definitivamente nada más se encarga de diseminar y compartir la información, ¿sí? Digámoslo así, en algún facilitador también se convierte en un capataz del proyecto, ¿ok? Entonces, esta función, pues sí, está bien para una persona que está arrancando en la función de ser administrador de proyecto, pero realmente no genera una función adecuada de administrador de proyecto. Por otro lado, de acuerdo a estos 3 niveles, el PMI en el segundo nivel que busca establecer es la de coordinador. El coordinador, si se fijan ya, tiene las mismas funciones que tiene un facilitador en donde hace labores administrativas, se le delega cierto grado de autoridad para ejercer en alguno de los recursos o los recursos que participan en el proyecto, pero de manera muy limitada, ¿sí? Y normalmente le reporta a un gerente o a un administrador de proyecto de mayor nivel, ¿sí? Entonces, digámoslo así, que sería como un administrador en proyectos en ciernes, ¿no? Está normalmente el coordinador ayudando a desarrollar sus capacidades, ayudando
esas áreas de conocimiento y ayudando a evaluar y a soportar en la documentación y lo que le llamamos nosotros los trabajos de arrastrar el lápiz dentro del proyecto, ayudando a que un gerente a nivel superior, normalmente es un gerente funcional, porque no hay, o esa función de administrador de proyectos todavía no está claramente establecida en la organización, y entonces a través de este coordinador se lleva a cabo estas funciones. ¿Ok? Y por último, el tercer nivel, ahora sí, ya estamos hablando del verdadero administrador de proyectos. Un verdadero administrador de proyectos es aquel que se encarga de evaluar la información del proyecto. De hecho, ya aquellos administradores de proyecto que ya tienen muchos años, inclusive ellos ya no se encargan de hacer el cronograma de manera directa, sino ayudar a tomar y analizar acerca de los proyectos, analizar alternativas de solución, ayudar a coordinar al equipo, fomentar esquemas de motivación, etcétera, dentro de las... Un administrador de proyectos tiene una autoridad muy alta dentro de los miembros de equipo de trabajo, ¿sí? Tiene una dedicación, ¿sí?, relacionada con la parte de gestión de proyectos, y eso es algo muy importante en sus organizaciones. Si ustedes tienen una labor como de administrador de proyectos, y le entrecomillo como administrador de proyectos, porque les asignan las actividades de coordinación, pero no tienen ninguna autoridad sobre los recursos, están involucrados ya sea dentro del área en la que colaboran o las otras áreas que están involucradas en el proyecto, realmente están saturados por la operación, ¿no? En donde tienen los proyectos y tienen la operación diaria y tienen que atender los requerimientos del día a día, etcétera, y entonces las labores de gestión de proyectos se relegan al final del día cuando ustedes tienen tiempo o cuando les dejan tiempo para hacer esas actividades. Entonces, eso no es ser un verdadero administrador de proyecto. Eso cabría entonces en una labor de coordinación o facilitación de proyectos, pero un verdadero administrador de proyectos tiene una labor bien importante, inclusive en las organizaciones se genera un perfil para ser un verdadero administrador de proyecto y se designan aquellas personas que tengan esas habilidades que les permitan realmente generar ese valor. Entonces, la pregunta que ustedes tienen y que deben tener ustedes como tomadores de decisión dentro de sus organizaciones es, ¿realmente estamos fomentando un ambiente y una cultura dentro de nuestra organización que nos permita crear perfiles verdaderos de administradores de proyectos? Porque sí, a todos ustedes, damas, caballeros, es que podamos tener diferentes funciones en diferentes proyectos. Pero lo que no se vale es que tengamos muchas funciones en el mismo proyecto, porque entonces eso desvirtuamos la labor del administrador del proyecto. Entonces evalúen realmente qué es lo que están ustedes haciendo para poder generar estos roles de proyectos. Tanto ustedes como actuales líderes de iniciativas están ayudando a fomentar esa forma de ser un profesional en la administración de proyectos. Entonces, el asunto aquí es un verdadero, y esto por favor lo recalco y es para que lo anoten, la labor fundamental de un administrador de proyecto, de un verdadero administrador de proyecto, ya no hablamos de un coordinador, ¿sí?, ni de un facilitador, sino un verdadero administrador de proyecto, es garantizar que la estrategia de una organización se cumple a través de la correcta gestión de los proyectos. Y es ahí en donde el administrador de proyecto genera el valor que se espera de él. Se va a encargar de defender los objetivos del proyecto y lo que implica el proyecto para poder garantizar que esos objetivos se cumplan. Si no logramos esto, nos estamos convirtiendo en unos excelentes facilitadores o coordinadores con un grado de autoridad alta. Pero es ahí en donde tenemos que hacer la gran diferencia, ¿ok? Si se fijan en ese slide que estamos hablando, hay una gran brecha. Entonces, ¿por qué fracasan las buenas estrategias en las organizaciones? ¿Por qué hay organizaciones en donde de repente tienen demasiados indicadores estratégicos o no están enfocados en sus proyectos? Entonces, a todos los proyectos les dicen que sí y tienen a su gente súper saturada, gente que está liderando 10, 20, 15 proyectos, más la operación, etcétera. Entonces, ¿ustedes creen que el administrador de proyecto va a poder generar el valor que se le asigna? Y es ahí donde tenemos que hacer. Por eso los administradores de proyecto tienen que ayudar a generar ese perfil que les permita a las organizaciones generar ese valor. Entonces, esa gran brecha se identifican 3 elementos en las organizaciones para lograr generar que esa estrategia se cumpla. Quiero que nos centremos en el tercero. De acuerdo a este estudio que hace esta organización de The Economist, habla acerca de 3 puntos muy importantes. Primero,
es que el perspectivo entra aparecido en combate. ¿Y a qué nos referimos con eso? Y estoy seguro que a ustedes les pasa como líderes de proyecto, o a ustedes como líderes o tomadores de decisión dentro de una organización, en donde arrancan con una iniciativa con muchas ganas, ¿de acuerdo? Con todo el enfoque, ¿sí? Le echan todo el esfuerzo, el enfoque al principio del proyecto, pero conforme va avanzando, se va perdiendo el interés. Y de repente dejamos al líder o al coordinador o al administrador de proyecto solo en el proyecto, porque ya salieron otros proyectos más estratégicos o más importantes y se van relegando. Y eso es un aspecto fundamental que tenemos que evitar. El segundo es que los líderes, directores, los gerentes se dedican a la microadministración de los proyectos. Tienen tantas iniciativas dentro de su portafolio que pierden el enfoque sobre los más estratégicos, ¿ok? Y el tercero, que es en donde es lo que nos trae a que generemos ese perfil verdadero de administrador de proyectos, y me voy a permitir leerlo de manera específica para recalcarlo, es una falta en la cultura y el conocimiento y subrayo profesional para gestionar y movilizar al personal que administra los proyectos. ¿Cómo esperamos que nuestra estrategia se cumpla? Es como si no tenemos gente preparada para hacer esa función, si no le damos la autoridad, ni los conocimientos, ni la organización, ayuda a generar un ambiente para fomentar que estos perfiles se den dentro de la organización. Es como si queremos implementar una nueva línea de producción y queremos traer a una persona que no sabe acerca de líneas de producción o de manufactura, o que queremos implementar un proceso de negocio dentro de una organización y la persona que entra no sabe acerca de eso. Es muy bueno en otros temas, pero no sabe acerca de ese tema. Es ahí entonces en donde cobra una relevancia muy, muy importante el perfil de un verdadero profesional en administrador de proyectos. Y en la gráfica que sigue a continuación, fíjense, este estudio que emite el PMI, que habla acerca de cómo obtener resultados en las organizaciones, ¿sí? Estamos viendo en esa gráfica que el número de proyectos que las organizaciones cumplen, ¿sí? de manera exitosa, de acuerdo a estos 4 parámetros que les acabo de indicar, comparado de acuerdo a las condiciones que habla acerca de desarrollo de las personas en las organizaciones, ¿no? Y por ejemplo, el primer punto que habla es que en las organizaciones que tienen una capacitación real para ser un verdadero gerente de proyecto o administrador de proyecto, las organizaciones que tienen esta capacitación logran el 60% de sus proyectos sean exitosos, mientras que las organizaciones no la tienen, baja hasta el 48% de sus iniciativas. Y así cada uno de ellos, no me voy a detener en cada una de esas burbujas, pero lo que quiero que vean y que revisen es que definitivamente hay una gran diferencia entre una organización que ayuda a generar un perfil profesional y aquellas que no logran generarlo o no lo tienen dentro de sus prioridades, ¿ok? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque si una organización no desea generar esos perfiles, porque por ahí dicen que si no está roto, ¿para qué lo arreglamos? ¿Sí? Pero ven el costo de oportunidad que está teniendo, pues hay una gran oportunidad. Y aquí de lo que se intenta es lograr estos perfiles que nos ayuden a mantener entonces ese ritmo de cumplimiento de nuestra estrategia. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las perspectivas que tiene? De acuerdo a estos elementos, pues aquí sería, y fíjense, esto es algo muy chistoso. Yo lo veo como vienen y se acercan con nosotros, por ejemplo, vienen aquí a la compañía a pedir informes acerca de los procesos para la certificación o para desarrollar sus habilidades. ¿Por qué? Porque como les comenté en un inicio y lo recalco, la certificación debe de ser el culmen de la aplicación de manera consistente de las mejores prácticas en sus ámbitos de proyectos. La certificación per se no nos genera valor meramente por el grado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si no logramos generar proyectos exitosos, entonces nuestro grado, sí, al final de cuentas, se va a encarecer porque no vamos a lograr generar el resultado. Pero cuando vienen las personas y nos dicen, oye, yo quiero certificarme, quiero que me des la información, porque quiero que me lo pague la organización. Entonces, pues la organización les va a decir, muy bien, pues entonces, ¿qué beneficios va a tener el que yo te certifique? Si al yo certificarte, sí, pues es probable que luego identifiques una mejor oportunidad laboral y te vayas, o cómo de manera cuantitativa voy a generar valor. Entonces, no están dispuestos en muchas de las ocasiones a invertir en esa parte. Y la gente dice, pues yo no invierto porque mi compañía no está dispuesta a invertir en mí. Entonces es un círculo vicioso. Tenemos que partir, si la organización está dispuesta en desarrollar este perfil y no generar esta cultura,
tenemos que hablar que las personas per se tienen que ayudar a desarrollar ese perfil para demostrar que son capaces, ¿sí?, de ayudar a cumplir la estrategia de manera más exitosa, ¿ok? De hecho, un administrador de proyectos certificado, que ya tiene varios años con su certificación, es un candidato ideal para poder obtener posiciones de liderazgo dentro de una organización. Porque si se dan cuenta, un administrador de proyecto es un gerente en potencia, ¿sí? Es un gerente en potencia, ¿por qué? Porque administra todos los, a escala, pero administra un área, ¿sí?, que está conformada por todos estos elementos que participan dentro del proyecto. Y fíjense, en un estudio que hizo en el 2012, CNN, que al parecer se ha venido repitiendo año con año y las estadísticas se siguen manteniendo en ese rango, habla que las organizaciones que buscaban perfiles que no fueran operativos, sino de toma de decisión dentro de las organizaciones para poder ayudar a que sus estrategias se cumplieran, ya sea de manera particular o general dentro de las organizaciones, hablaban de 2 características que deberían de tener esas personas. Y cuando hablamos de esto es en América Latina, ¿sí?, en particular, y las organizaciones buscaban que tuvieran las personas capacidad de mando y que ayudaran a tomar decisiones o tomaran decisiones. Y esa es una de las funciones fundamentales que tiene un administrador de proyecto. Si logran desarrollar ese perfil y esas capacidades que se intentan generar, entonces vamos a lograr generar ese perfil de administrador de proyecto. Y en un estudio que emite el PMI, que son las perspectivas de gestión de proyectos y en particular de administradores de proyectos de aquí al 2020, se habla que en el mundo estas organizaciones o estos tipos de industrias son las que más requerimientos tienen para los perfiles de administración de proyectos que se van a requerir de aquí en el futuro, ¿ok? Entonces estamos hablando de manufactura, ¿sí?, petróleo y gas, construcción, tecnologías de información, negocios, finanzas y todos los servicios relacionados con todas estas industrias intensivas. Y en América Latina, fíjense que es bien interesante, este estudio que emite el PMI de las perspectivas al 2020 habla que se van a requerir en el mundo de aquí a ese año alrededor de 15.7 millones de nuevos profesionales como administración de proyectos. Ya sea que estén certificados o no, pero que demuestren capacidades y tener ese certificado va a tener esa capacidad de demostrar que puede generar ese valor. Entonces, el asunto que tenemos es que no estamos generando a nivel mundial los recursos necesarios para cumplir con esas capacidades. Hacia el final de la presentación les voy a mostrar más o menos cuántos certificados hay como PMP y otros certificados que tiene el PMI, pero definitivamente hay una gran carencia y hay un gran elemento de necesidad en los países respecto de gestión de proyectos. Entonces, vamos a entrar ahora sí con estos antecedentes, que estos realmente yo lo que quiero es sustentar la necesidad de lo que implica certificarse para que entendamos que la certificación no solamente es un papel, el papel te ayuda, pero el papel tiene que ayudarnos a sentar las bases para realmente generar valor. En el mundo, fíjense, en el mundo hay alrededor de 6 asociaciones que ayudan a certificar a las personas o a las organizaciones en gestión de proyectos. Tenemos el PRINCE2, que es un modelo europeo, en particular es un modelo británico, que ayuda a generar y certificar a las personas, ¿sí? Tenemos otro que es un modelo japonés, que es el P2M, que también ayuda a certificar a las personas y los procesos, ¿sí? El IPMA, que es una asociación que está cobrando mucho ímpetu en los últimos años a nivel mundial, que es la Asociación Internacional en Gestión o Administración de Proyectos. Y por último tenemos el PMI. El PMI por mucho, a pesar de que, por ejemplo, el IPMA también tiene mucho reconocimiento, PMI por mucho, su certificación más reconocida, que es PMP o Project Management Professional, es la que mayor valor tiene a nivel internacional. Ustedes van aquí, se van a Australia o a Japón o a Gran Bretaña o a cualquier ciudad de Latinoamérica o Estados Unidos y su certificación PMP tiene una gran validez. Es de hecho la más reconocida de todas las otras organizaciones, que es en la que nos vamos a centrar. Entonces, en esta certificación la emite el PMI se funda en el 69, en donde define las mejores prácticas de gestión de proyectos y todavía hasta este octubre tenía alrededor de
400 y tantos mil miembros y alrededor de 630,000 certificados como PMPs en todo el mundo. Estamos hablando pues que seguimos estando muy por debajo de las necesidades que se intenta generar. El PMI elabora el famosísimo Biblia de Gestión de Proyectos, que es el PMBOK, ¿no? Que es el Project Management Body of Knowledge, que es en donde se centra todo y en lo que se centra la certificación o sobre lo que se va a evaluar la certificación de aquellas personas que quieran certificarse. Pero hablando en particular de las certificaciones del PMI, ¿sí? No solamente tiene la PMP, tiene de hecho ya en este momento, de hecho ha venido creciendo su matrícula de certificaciones, pero hasta este momento tiene 8 certificaciones en el mundo, que son las que vamos a ver de manera general. Ahorita, de manera muy rápida, vamos a comentarlas, nos vamos a centrar en 2, que son las que mayor peso tienen a nivel internacional, pero la primera, que es la más compleja de obtener, que es Program Management Professional, o PGMP, que es un administrador de administradores de proyecto. Si recuerdan lo que era un programa era un conjunto de proyectos que están relacionados, que siguen un mismo objetivo. Entonces es probable que un proyecto que se haya considerado muy grande se divida en componentes o en partes que a su vez generen proyectos. El Program Management Professional es aquel que es capaz de administrar los programas de manera eficiente. Y los requisitos que se necesitan para certificarse es que hayan sido administradores de proyecto para después saltar a ser administradores de programa. Hay algunas otras certificaciones que emite el PMI que son especializaciones, ¿no? Tenemos por ahí la PMI-SP, que es el PMI Schedule Professional, o es el especialista en administración y gestión de calendarios, ¿ok? Es aquel que, así, si fueran médicos, ustedes serían excelentes neurocirujanos del lóbulo temporal derecho, por decirles algo, ¿no? Entonces ya estamos hablando de especificaciones más concretas. Por otro lado, tenemos la de PMI RMP, que es el experto en gestión de riesgos, ¿sí? Es Risk Management Professional. Por otro lado, tenemos el PFMP, que acaba de salir, tiene algunos meses de que se acaba de liberar esta nueva certificación, que es Portfolio Management Professional. Y este Portfolio Management Professional está dedicado a ser un profesional en el segundo eslabón de la creación de valor. Si recuerdan, era estrategia y el segundo era la alineación. Este PFMP es el responsable de garantizar que los proyectos que se identifican dentro de una organización están alineados a la estrategia. Ese es su principal objetivo. Entonces debe saber acerca de estrategia, de alineación, de priorización y de evaluación de resultados de los proyectos hacia las estrategias de las organizaciones. Tenemos otro que es el Agile Certified Practitioner, que es el ACP, que está basado normalmente para organizaciones, normalmente no significa que sea solamente para estas, pero las de desarrollo de software que quieren metodologías ágiles o metodologías de Scrum o cosas de ese tipo, que en donde hay muchos cambios o los alcances se cambian de manera muy rápida, esta certificación ayuda a cumplir esos requerimientos. Por otro lado, y esta también tiene alrededor de un año, un poco menos, que se acaba de liberar, que es la PBA, que es Professional in Business Analysis. Esta certificación es muy, muy interesante porque es para aquellas personas que se quieren ser expertos en toma de requerimientos y análisis de requerimientos. Entonces, esta certificación ayuda a que el que obtiene este certificado, nos ayuda a documentar de manera precisa y adecuada todos los requerimientos que se tienen dentro de las iniciativas en los proyectos. Tenemos, ahora sí, los últimos 2 en los que nos vamos a centrar en este webinar. Por un lado tenemos el CAPM, o es el Certified Associate in Project Management, que es en la traducción que hacen de esta certificación es técnico en gestión de proyectos. Este es, como lo vamos a ver un poquito más adelante, tienen el conocimiento, pero no tienen la experiencia, ¿de acuerdo? Es como un nivel introductorio en donde queremos desarrollar esas habilidades a través de la experiencia, pero por lo menos tenemos las aptitudes para gestionar un proyecto de manera adecuada. Y por último tenemos el PMP, que es el que mayor reconocimiento tiene, que es el Project Management Professional, que es el que nos indica todas las funciones que les he comentado hasta este momento. Por eso es complejo, ¿de acuerdo?, obtener esta certificación. ¿Y qué pasa? Estos no son certificados en América Latina, son en el mundo, ¿de acuerdo? En el mundo tenemos ahorita, de todos modos, les voy a poner algunos datos de América Latina, pero hasta el cierre de octubre, si se dan cuenta, en el mundo había alrededor de 636,000 certificados como PMP,
y solo 26,490. ¿Por qué esta gran diferencia? A pesar de que CAPM es más fácil de obtener la certificación, porque CAPM tiene mucho menos años en el mercado que PMP. CAPM se acaba de liberar hace 6, 7 años, en donde pues ha tenido una tasa de crecimiento superior a todas las demás certificaciones, pero sigue teniendo un bajo elemento. Y PMP, fíjense, hay un estadístico bien interesante, que de cada 10 personas que quieren certificarse como PMP, solamente 2.5 personas cumplen el perfil para poder obtener esa certificación. Entonces, por eso decidió el PMI generar esa CAPM, porque o eres el gurú de gestión de proyectos, digámoslo así, o eras nada, no había grados intermedios, y por eso se decidió entonces generar esa certificación intermedia. Ahora, en América Latina, ¿cómo tenemos esa información? Vamos a ver. En América Latina tenemos, esto es hasta mayo, no tenemos información más reciente, ¿sí? En América Latina somos muy pocos. De hecho, de los 615,000, solamente alrededor del 5% de todos los certificados hasta mayo, y más o menos se sigue manteniendo esa tendencia, están certificados en América Latina. Entonces, hay una gran oportunidad para poder generar estos elementos de valor. Y si no lo logramos hacer, pues entonces es ahí donde el profesional que realmente quiere llevar su carrera al siguiente nivel, que ha demostrado generar valor, que ha generado estructura dentro de su organización, pues va a poder obtener esa certificación de manera adecuada. Ahora sí, y vamos a definir qué se requiere para poder obtener la certificación en estos dos elementos. Y voy a empezar con la certificación más sencilla, que es técnico en administración de proyectos. Y esta certificación, fíjense, está diseñada para aquellas personas que quieren iniciar, ¿sí?, su carrera como un verdadero administrador de proyectos, o personas que tienen experiencia administrando proyectos, pero no la tienen de manera estructurada, digámoslo así. Lo han aprendido de manera empírica, ¿de acuerdo? Y no están ciertos de qué tanto han aplicado alguna mejor práctica o no, simplemente pues les ha dado resultados y eso les ha ayudado a generar ese valor en sus proyectos, ¿sí? Entonces, esta certificación CAPM les ayuda a que puedan estructurar ese pensamiento, que ayudan a entender cómo son esas mejores prácticas y a través de ella puedan ayudar a generar esta certificación, que es muy sencilla, como lo van a ver. Para obtener esta certificación hay dos opciones. La primera opción es, por lo menos que tengan secundaria y que tengan 1,500 horas de experiencia, esa es una. Si tienen esos dos elementos, son susceptibles a presentar el examen, ¿ok? Y la segunda opción es que tengan, ¿cómo se llama? Secundaria terminada por lo menos, que estoy seguro que todos los que están asistiendo tienen eso cubierto, y la otra es que tengan 23 horas de capacitación formal en administración de proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, con algún curso que tomen relacionado de gestión de proyectos o relacionado con las áreas de conocimiento de administración de proyectos, cumplen el requisito y son viables entonces a obtener la certificación como CAPM. Ahora, esto les da pie a que puedan hacer la solicitud para certificarse, ¿de acuerdo? Pero no necesariamente que lo obtengan. Ustedes, basados en estos elementos, ¿okay?, van a tener la capacidad de solicitar el examen y poder aplicar ese examen, ¿de acuerdo? ¿Qué implica? Una vez que ustedes cumplen estos requisitos, lo pueden hacer vía papel, que es lo más complejo, o vía electrónica, dándose de alta ante el pmi.org, dando de alta su información, etcétera. Ya que el PMI les da la validación de su información, pagan su examen, que cuesta alrededor de $330, ¿sí? Lo presentan en un centro validado por el PMI, y automáticamente es un examen de 150 preguntas, tienen 3 horas para contestarlo, son preguntas yo le llamo confusión múltiple, ¿sí? Y entonces, si tienen más de 61% de respuestas correctas del examen, automáticamente obtienen su grado. Ahora, CAPM, fíjense, CAPM tiene una vigencia de 5 años, o sea, CAPM tiene una vigencia de 5 años, ustedes tienen su certificado CAPM y a los 5 años tendrían que renovarla o tendrían que buscar otra certificación. O sea, y si se fijan, pues el PMI pues también es coherente con su iniciativa. ¿Por qué? Porque si tienen 5 años con el CAPM, esos 5 años son suficientes para que puedan buscar la certificación como PMP, ¿ok? Entonces, este CAPM es para aquellos perfiles que quieren arrancar o que quieren generar una estructura o dar un conocimiento. Ahora,
No es necesario que terminen su certificación CAPM para que después busquen otra certificación, por ejemplo la PMP. En cualquier momento lo pueden hacer siempre y cuando cumplan ya los requisitos que son de PMP. Pero si no quieren dar el salto directo porque no se sienten confiados o quieren generar una estructura, valdría la pena que pudieran hacerlo primero CAPM y después buscar APMP. ¿Ok? Entonces, hasta este momento no hay alguna pregunta relacionada con la certificación CAPM, que le gustaría a alguien hacer alguna pregunta o comentario. Por favor, les pido que puedan publicar la pregunta en caso de que tengan alguna pregunta. Voy a continuar, pero voy a empezar a recopilar ya sus dudas a través de Diana. ¿Sí? La segunda certificación que tenemos dentro de las dos que vamos a ver es la PMP, que es la más reconocida, que como les comentaba, un certificado como administrador de proyectos denota que ya tiene mucho callo, pues, aplicando la gestión de proyectos, que tiene mucha experiencia y que es capaz de administrar proyectos complejos de manera eficiente. Sí, a lo mejor no le llama con la misma terminología que le llama el PMI a varias herramientas, pero entiende lo que implica iniciar, planear, ejecutar, controlar y cerrar un proyecto de manera estructurada, de manera eficiente, pues logra los resultados de cumplimiento de los proyectos y por lo tanto de la estrategia dentro de las organizaciones. Entonces, este PMP, este es el que mayor peso tiene para el PMI, es como la estrella de las certificaciones que tiene el PMI. Para certificarse como PMP, pues es un poco más complejo. Hay dos opciones también, ¿sí? Para aquellas personas que solamente cumplen con el bachillerato o la preparatoria, ¿sí? Deben de contar por lo menos con 60 meses de experiencia y por lo menos 7,500 horas liderando proyectos. Adicionalmente, de contar por lo menos con 35 horas de capacitación formal en administración de proyectos, que yo creo que no es el caso o seguramente de ninguno de los que están en este webinar. Pero por otro lado tenemos la opción 2, que la opción 2 es aquellos que ya tienen un grado de licenciatura, por lo menos, cuenten con 3 años y o 36 meses de experiencia en proyectos y por lo menos 4,500 horas de experiencia liderando esos proyectos, ¿sí? A lo largo de esos 5 grupos de procesos. Deben de tener experiencia iniciando, planeando, ejecutando, controlando y cerrando cada una de esas iniciativas, ¿de acuerdo? Además de cumplir también los requisitos de educación formal, que es por lo menos contar con esas 35 horas de capacitación. ¿Cuál es el proceso que se lleva a cabo es similar en algunos puntos con respecto al CAPM, pero aquí viene descrito de manera general ese proceso? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? A través de la página web se van a dar de alta como usuarios. Eso no cuesta absolutamente ningún peso, ningún dólar, ningún quetzal para nuestros amigos de Guatemala, en donde ustedes van a tener, una vez que se den de alta ante el PMI en su página, van a hacer la solicitud de que quieren certificarse como PMP, o sea, PM en su caso. Van a tener 90 días para completar la solicitud una vez que le indican al PMI que están arrancando su proceso para mandar la información o hacer su solicitud de examen de certificación. Entonces corren, a partir de que inician ese proceso, todo lo van mandando vía electrónica y van documentando la experiencia en proyectos directamente en la página web del PMI con el usuario que ustedes dieron. Entonces tienen que ir documentando qué proyectos, en qué periodo hicieron, qué funciones tuvieron de manera general, etcétera. Algo muy importante, no les piden que manden, por ejemplo, sus planes de trabajo, sus cronogramas o sus análisis de riesgo, no. Simplemente les piden que, esto es bien importante para ustedes, que documenten los proyectos, las fechas y personas que normalmente sean sus jefes o sus clientes que puedan dar fe que efectivamente tuvieron esas funciones en ese tiempo, en ese proyecto, en ese caso particular. Eso es lo que les va a pedir el PMI, ¿de acuerdo? ¿Sí? Una vez que ya completan toda su información, en donde completan esos 60 meses, esos meses y esos 3,500 horas de experiencia, van a hacer esa revisión. El PMI tiene 5 días para revisar su información. Una vez que dicen ya terminé, por favor revísenla, ¿no? Y el PMI tiene esa validación de revisión. Si tienen algún comentario, se los van a hacer llegar a través de correo electrónico, en donde les van a pedir mayor información o cosas que no queden claras, etcétera, ¿sí? Entonces, de cada proyecto tienen que documentar toda esta información, fechas, responsables, actividades, cuál fue el objetivo del proyecto y una descripción breve de qué se logró alcanzar con el proyecto hacia el final o qué resultados se obtuvieron de él, ya sea buenos o malos. ¿Por qué? Porque el PMI no siempre tiene resultados positivos, hay proyectos que no fueron exitosos como los esperaron ustedes. Una vez que ya tienen esa revisión y ya se los valida, ahora sí les dice el PMI, muy bien, ya está validada tu información,
por favor, haz el pago de tu examen de certificación. El examen de certificación para PMP tiene un costo de $555, ¿de acuerdo? Y también se presenta en un centro de certificación en cada uno de los países. Hay varios centros de certificación diseminados para que lo puedan presentar. ¿Sí? Este pago se hace y a partir de que hacen ese pago, ¿de acuerdo? Corren dos cosas, ¿de acuerdo? Corre primero un proceso de auditoría. ¿Qué es un proceso de auditoría? La información que ustedes dan de alta para decir cómo completaron la experiencia, para decir que son viables para esta certificación, el PMI tiene un 17 punto y fracción por ciento de probabilidad de que su información que subieron sea auditada. ¿A qué nos referimos con que sea auditada? Oye, el PMI si te dice, te tocó la rifa y te tocó que te auditaran, entonces el PMI te dice, muy bien, a ver, tú dijiste que tenías estos proyectos en donde hiciste estas labores. Te va a mandar unos formatos el PMI vía correo electrónico, en donde te va a pedir que te firmen las personas que tú dijiste que eran tus jefes o tus clientes en ese momento, para que te firmen y manden una copia de su identificación para dar aval de que en esos tiempos, en esas fechas, llevaste a cabo esos proyectos y en esas actividades específicas, ¿ok? Entonces, esto si les toca la auditoría, solamente tienen un 17% más o menos, 17-18% de que les toque auditoría. Entonces, a partir de que les informen que tienen auditoría, tienen 90 días para mandar la información vía correo electrónico, ¿sí? O vía escaneado. Creo que ya estaban permitiendo que se escanearan los documentos y mandarlos, y a la par mandarlos vía estafeta o alguna mensajería al PMI en Estados Unidos para que la tengan como información de respaldo, ¿ok? Y entonces, a partir de que el PMI recibe esta información, ¿sí? Tiene 7 días para decirle si pasan o no la auditoría, ¿sí? Si no pasan la auditoría, les van a dar una prórroga para que la puedan completar, y así hasta que terminen su plazo para poder responder. Si no responden de manera efectiva, pierden esa posibilidad y el PMI les hace un reembolso parcial del pago que hicieron anteriormente, ¿de acuerdo? El porcentaje no lo tengo de manera ahorita directa, pero sí es un porcentaje no muy grande pues del pago que hicieron, ¿sí? Una vez que ya pasan su auditoría o no les toca auditoría, ahora sí, a partir de este PMI, sí, efectivamente, ya pasaste tu auditoría, o les dicen, no hay problema, confío en lo que tú me mandaste, no te tocó auditoría, tienen un año para programar su examen, un año calendario. Entonces, si ustedes dicen, oye, a partir del 1 de enero, me dieron mi validación de que pasé la auditoría o no requerí auditoría, tienen todo este año, todo el año, un año calendario de la fecha que les dieron, hasta 365 días para presentar su examen de certificación. Ustedes lo programan con el centro de certificación que tengan en su país. Esto ya no lo tramitan directamente con el PMI, sino a través de los centros de certificación que hay en el país, ¿sí? Ustedes validan las fechas disponibles y ya lo programan directamente con el centro de certificación. ¿De acuerdo? ¿Cómo es el examen para PMP? La gran diferencia entre CAPM y PMP es que el examen, bueno, primero, el PMP tiene 200 preguntas, mientras que para el PMP, para el CAPM son 150 preguntas. El enfoque de las preguntas es diferente. Las preguntas para CAPM son de teoría, o sea, no están enfocadas en casos ni en evaluar experiencias, sino están más enfocadas, oye, ¿qué necesitas para hacer esta entregable? ¿O qué procesos de entrada requieres para generar a esto? ¿No? Entonces son más para evaluar que tienes el conocimiento. Y el PMP no. En el PMP las preguntas son casos, te ponen, oye, estás en un proyecto en el que tienes esta situación, ¿qué es lo mejor que deberías de hacer de acuerdo a esta situación? ¿No? O lo que no deberías de hacer, o de acuerdo a los elementos que te dan, cuál es lo que, de acuerdo a la perspectiva de un profesional en gestión de proyectos, deberías de hacer. Entonces, es ahí en donde la labor de PMI es identificar que realmente no es nada más que estudiaste bien, sino que realmente tienes la experiencia aplicándolo de manera consistente dentro de las organizaciones en las que trabajas. Y ese es el gran problema que se tiene, porque muchas personas piensan que nada más estudiando es suficiente. Y los cursos que se imparten a final de cuentas, independientemente de que lo hagamos nosotros o lo hagan con otros proveedores, es que les ayudan a generar una estructura de pensamiento para pasar el examen. Pero si no lo aplican en sus ámbitos profesionales de manera real, caen en la trampa, porque para eso están diseñados los exámenes, para evaluar qué tanto realmente están aprendiendo realmente de manera consistente. ¿Ok? A diferencia, luego, una vez que ya obtienen el certificado
es en ese mismo momento, si lo hacen en un centro vía computadora, ¿sí? Porque hay dos formas de hacer el examen, que se los mandan el examen vía correo en donde lo responden a mano y luego lo mandan a Estados Unidos y luego se tardan como un par de meses o un poco menos en mandarles información, o si lo presentan de manera electrónica en una computadora. En la computadora, en el momento que terminan el examen, le dan clic y en menos de un minuto se evalúa el examen y les da su resultado. Y ahí les dice si lo pasaron o no lo pasaron. Necesitan 61% de preguntas correctas para poder ser susceptibles para obtener la certificación. Una vez que en el examen les dicen que lo pasaron, el PMI se tarda un poco menos de un mes en subirle su diploma de manera electrónica a la página con su usuario para que lo puedan descargar y ustedes pueden pedir de manera física ese diploma para que se los hagan llegar a la dirección que hayan dado de alta como información de contacto. ¿Cuál es la diferencia también aquí? El PMP solamente tiene 3 años de vigencia. Cada 3 años tienen que estar buscando recertificarse, ¿ok? ¿Cómo se recertifican? Digo que este no es el propósito de este webinar, después lo veremos en próximos, pero de manera muy rápida es a través de experiencia, que ustedes sigan demostrando que han seguido aplicando los conocimientos en proyectos. Segundo, que siguen capacitando y desarrollando sus capacidades, o sea, que siguen tomando cursos relacionados con las áreas de conocimiento o de gestión de proyectos o elementos relacionados con estos ámbitos de proyecto, ¿sí? Y que lo hacen en organizaciones que están avaladas por el PMI, por ejemplo nosotros, ¿no? Como Evorit, que estamos avalados por el PMI, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si después de esos 3 años no logras cumplir? Ahí están los famosos PDUs, ¿sí? Que vamos a ser muy puristas, pero en teoría, ¿sí? Los PDU solamente los puede lograr alguien que ya está certificado. Un PDU es un Professional Development Unit o unidad de desarrollo profesional. La gente que no está certificada o que quiere buscar la certificación, como puede ser su caso, lo que genera no son PDUs, son horas de contacto. Malamente muchas organizaciones les dicen que les van a dar PDUs. Pues sí, a final de cuentas una hora de contacto para un no certificado equivale a un PDU para los que están certificados, pero no es lo mismo. Para ustedes que buscan la certificación, los cursos les van a dar horas de contacto, entonces debemos de juntar por lo menos 35 horas de contacto o 35 horas de capacitación para que sean susceptibles de presentar el examen, ¿ok? Cuando ya están certificados tienen que generar 60 PDUs, que es también a través de cada hora de capacitación les equivale a un PDU, o por cada cierto número de horas de experiencia real en campo les equivale a PDU. Eso les va a ir dando esos 60 unidades de desarrollo profesional a lo largo de esos 3 años para que busquen recertificarse. Cada 3 años, cada vez que cumplen esos 60 PDUs, tienen que pagar un fee de actualización y automáticamente se recertifican. ¿Qué pasa si ustedes no logran recertificarse dentro de esos 3 años? A los 3 años, si no logran esos 60 PDUs, el PMI les quita, o sea, les inhabilita de ser viables de ostentar el grado de PMP, pero tienen 1 año para poder completar sus 60 PDUs sin perderlo. ¿Qué significa esto? Que si en ese año posterior a que ya perdieron ustedes el certificado, logran terminar de juntar sus 60 PDUs, al juntarlos y pagar, automáticamente lo obtienen. Si después de ese año no logran juntar esos PDUs, ese año de gracia, automáticamente pierden el PMP y para poder volverlo a obtener, necesitan volver a llevar el proceso de examen y todo lo demás, ¿ok? Ya no necesitan, ahora ya no los van a dejar con los PDUs, ahora van a tener que volver a aplicar este mismo proceso para obtener otra vez su certificación como PMP. ¿De acuerdo? A eso se refiere con la renovación, ¿ok? Entonces, básicamente este es el proceso general que se requiere para llevar a cabo la certificación. Ahora, independientemente de cualquiera de las 2 certificaciones de las que hemos hablado, tienen que realmente ustedes contar con estos 4 puntos para que puedan obtener la certificación. Me queda claro que hay muchas organizaciones que les prometen las perlas de la Virgen diciendo que nada más con tomar el curso es suficiente para que pasen el examen, y no me queda duda que seguramente su metodología los pueda llevar a eso, pero realmente lo que se necesita para certificarse es que ustedes entiendan estos conceptos y los apliquen de manera consistente, que es a lo que nos hablamos con la convicción. Es el primer elemento. Si ustedes piensan que nada más con tomar el curso y dedicarle 1 hora, etcétera, va a ser suficiente, no.
Tienen que tener esa convicción de dedicarle tiempo, aplicarlo de manera precisa, entender el requerimiento, el saber el trasfondo, no es lo que dice el PMI, sino si son mejores prácticas es porque han dado resultados y eso es algo bien importante. Y es a lo que nos referimos con obtener un convencimiento pleno de los procesos y por lo tanto de la certificación. Segundo elemento, un diagnóstico. A todos aquellos que están interesados en certificarse, nosotros les hacemos una entrevista, ¿sí? En donde a través de esta entrevista les decimos, oye, ¿sabes qué? Si eres viable para certificarte como PMP o no, ¿sabes qué? Más bien te vemos viable para CAPM inicialmente, ¿ok? Y entonces a través de ese diagnóstico que nosotros les hacemos a los perfiles o candidatos que se quieren certificar, para poder decirles antes de que se metan al curso, ¿sí? Si son viables y a qué certificación a cuál certificación vale la pena meterse. Tercero, prepararse, ¿ok? Lo que les decía, el curso está diseñado para generar su estructura de pensamiento, pero por más que nosotros decimos que los zapatos ni a fuerzas no entran, ¿no? Sí, a fuerzas ni los zapatos entran. Entonces, esta preparación les tiene que ayudar a reafirmar sus conocimientos y aplicarlos de manera consistente en su ámbito de trabajo, romper paradigmas. Nos hemos dado cuenta que mucha gente, no, es que eso no es cierto, es que eso nada más en el mundo feliz de Aldous Huxley funciona. Y no, nosotros lo aplicamos de manera consistente y funciona. El chiste es que vamos a romper esos paradigmas y tienen que estar preparados a hacer ese cambio en la forma de pensamiento en la que se gestionan los proyectos. Y por último, su examen. Nos hemos dado cuenta, por experiencia propia, que a las personas que terminan su curso de preparación y presentan su examen real, ya final, después de 45 días naturales de haber terminado el curso, caen de manera drástica las probabilidades de que pasen el examen al primer intento. Entonces, la recomendación es que presenten ese examen real ante el PMI antes de 45 días. De hecho, nosotros dentro del curso que nosotros les vendemos, les aplicamos un examen simulacro para evaluar, ¿de acuerdo?, qué tan preparados están. Y si pasan con más de 60% ese examen simulacro o tienen altas posibilidades y si lo pasan con más del 70%, es casi un hecho que van a pasar el examen real de manera práctica, ¿ok? Entonces, hay algunas recomendaciones que también les hacemos. Tienen que ir estudiando a lo largo de su curso. No pueden hacerlo solamente en los tiempos dedicados al proyecto. Tienen que prepararse. Y calculamos que más o menos tienen que dedicarle el mismo número de horas del curso, que son alrededor de 40 horas, fuera de clase, para que entonces terminen de reafirmar esos conocimientos y también tengan interacción con su tutor para validar que están entendiendo de manera clara el proceso. ¿Ok? Entonces, con esto diríamos que van a poder ustedes obtener el verdadero valor y tener los elementos para que puedan certificarse como administradores de proyecto. Entonces, con esto no me queda más que terminar aquí yo mi plática. Espero primero que no los haya aburrido, porque esto es como que un poquito tedioso el explicar todo este proceso, lo que implica, pero nos damos y cumplimos el objetivo. Si les queda más claro, no tanto cómo obtener la certificación, que era un propósito muy importante, sino lo que realmente implica ser un administrador de proyecto y lo que significa para ustedes y para sus organizaciones el que cuenten con perfiles profesionales de administración de proyectos. Entonces, no me queda más que agradecerles. Vamos a dar pie a las preguntas que se hayan hecho y poderlas responder de manera adecuada. Así es, ingeniero. Tenemos aquí varias preguntas. Una de ellas la hace Berenice Martínez, que nos dice, tengo 99% de créditos en la licenciatura de Administración de Empresas. ¿Qué opción tendría que tomar en cuenta? ¿Qué tal, Berenice? Mira, yo creo que tendríamos que evaluar qué materias de tu maestría pudiéramos meterlas como candidatas para cumplir las horas de capacitación. Estoy seguro que si estás tomando esa maestría, muchas de tus materias y de acuerdo a las horas que hayan reportado por semestre o trimestre en esa materia, las podemos reportar como horas formales de capacitación. Entonces, nada más habría que analizar ahora sí que tu código de estudio que tiene tu maestría y basado en eso evaluar entonces si podríamos meter algunas de esas materias como parte de tu experiencia, ¿de acuerdo? Esa sería la forma más adecuada y yo creo que con eso cumplirías o pasarías las 35 horas para poder cumplir con ese requisito. Algo bien importante es, el curso que nosotros les damos para prepararlos a la certificación les da 40 horas, entonces
Si hay personas que no tengan absolutamente ninguna hora de capacitación formal, entonces con el solo curso automáticamente cubrimos ese requisito. Entonces no habría que preocuparse por complementarlas, porque automáticamente cubriríamos las 35 horas con el curso. De hecho, nos pasaríamos, ¿no? Espero, Berenice, que haya respondido de manera adecuada tu pregunta. Sí, sí, comenta Berenice que ese curso puede ser en línea. Sí, claro que sí, tenemos nuestro curso en línea. Sí, el curso de preparación a la certificación ahorita nosotros no lo tenemos en línea, lo tenemos de manera presencial, pero tenemos algunos otros cursos que pueden ser como precandidatos para aquellas personas que quieren establecer una estructura y que quieren certificarse, pero quieren ayudar a generar su perfil de manera más completa. Sí tenemos un curso en línea que es el Dirección Ágil de Proyectos, que les da 35 horas de contacto o PDUs para los que ya están certificados. Entonces, sí tenemos ese curso. Ese curso es preparatorio o como antecedente al de preparación a la certificación, ya que ayuda a aplicar los conocimientos de manera consistente en proyectos de la vida real. Muy bien, nuestra siguiente pregunta la hace, sí, claro que sí, Berenice, nosotros te enviamos información de los cursos que tenemos para que los puedas valorar. Nuestra siguiente pregunta la hace Julio Antonio de León, que nos comenta, las 35 horas de capacitación formal, al momento de tomarlas con un curso, ¿cómo puede uno saber si es válido ante el PMI? Muy bien, Julio, es una muy buena pregunta. Son automáticamente validadas si la organización que te dio ese curso es una institución de educación registrada ante el gobierno del país. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos hablando de México, si están registradas ante la Secretaría de Educación Pública, o en el caso de Guatemala, si están registradas y dadas de alta ante el gobierno de Guatemala, no sé cuál sería la agencia gubernamental que da fe que efectivamente esa entidad de educación está registrada. Entonces, si están registradas, automáticamente pasan. Y también la otra es si el curso que toman ustedes está impartido por un Register Education Provider, un REP, ¿sí? Nosotros como Evorit somos REP, Register Education Provider, o proveedores de educación registrados. Entonces, automáticamente, si el curso que tomaron lo da un REP o es una organización que está registrada como REP, automáticamente también se dan por buenas esas horas. Muy bien, no sé si tenga alguna otra pregunta, Julio Antonio, acerca de esto, si hayamos resuelto su duda. Tenemos otra, nos comenta Roberto si el webinar va a estar disponible. Sí va a estar disponible al final de esta sesión. Se les va a hacer una pequeña encuesta que se va a tomar de ahí sus datos para enviarles la liga de la grabación. Entonces sí está disponible. Tenemos otra pregunta que es de María García, que dice que ¿cuánto es el tiempo que dan para presentar el examen de PMP? También tiene otra que en cuanto a lo del diagnóstico que comentabas, si tiene algún costo y cuántos intentos tienes para presentar el examen. Muy bien, vámonos por partes a ver si no me hago bolas y tú me ayudas. La primera pregunta fue la de... ¿Cuánto tiempo tiene para presentar el examen? Muy bien, María. De hecho, tienes un año. A partir de que el PMI te aprueba, dices, ya cumpliste con todos los requisitos y ya pagaste, a partir de que te dan esa aprobación, tienes un año calendario para presentar tu examen. Tú lo puedes presentar en cualquier momento dentro de ese año calendario. La siguiente pregunta era... El diagnóstico. El diagnóstico. El diagnóstico no tiene costo para aquellas personas que se inscriban en uno de los cursos que tenemos nosotros o que impartimos para buscar la certificación. Para aquellos que no estén buscando certificarse o que no quieran entrar al curso, se tiene un costo simbólico nada más para los gastos de contacto que tiene la entrevista. Entonces, si estás interesada en entrar en uno de los cursos que demos, entonces se te
vía remota para que podamos evaluar tu perfil y de esta forma evaluar si eres viable a PMP o CAPM. Lo que estamos seguros es que todos son viables para CAPM. Cualquiera es viable para CAPM. Lo único que vamos a identificar es si está listo para hacer la certificación a PMP. ¿De acuerdo? La tercera pregunta. ¿Cuántos intentos tiene para presentar el examen? Muy bien. Se tienen 3 intentos en el año calendario. ¿A qué nos referimos? Si tú en el primer intento no pasas el examen, tienes una segunda y hasta una tercera oportunidad dentro de ese año calendario, pero tienes que pagar el nuevo intento. No se pagan los $555 para PMP ni los 333 para el CAPM, sino es un costo menor. Si no me equivoco, el PMP baja $300 aproximadamente y el CAPM, para serte honesto, no recuerdo ahorita en particular cuánto cuesta, pero sí tienes 3 intentos. Si después de esos 3 intentos no logras pasar en el año, tiene que pasar ese año calendario a partir de tu aprobación para que puedas pasar al siguiente intento. Muy bien, también tenemos otra pregunta de Guatemala de Cementos Progreso. Hace varias preguntas. Dice, ¿se debe hacer el curso en un RUP? Un RUP, supongo que a lo que se refiere con RUP es un REP, ¿sí? Entonces, yo te diría que el PMI para que te cuente ese curso tiene que dártelo un REP. Entonces, sí. Tendría que ser un REP. Esa pregunta sí tendría que ser un REP el que te tendría que dar ese curso. Siguiente pregunta. ¿Cuántos PDUs se necesitan por año? PDUs por año. Digo, aquí voy a tratar, viendo un poquito el amplio de la pregunta, voy a tratar de partirla. ¿Cuántos PDUs necesitas antes de certificarte? No importa. Necesitas demostrar tu experiencia entre 5 y 7 años hacia atrás. Entonces, si completas esas 3,500 horas de experiencia dentro de estos 7 a 5 años, no hay ningún problema, ¿sí? Si tienes proyectos de más allá de eso, pues entonces a lo mejor ya no te cuentan. Aquí nos dice, estando ya certificado, ¿cuántos PDUs para mantenerse? 60. Necesitan 60 PDUs a lo largo de esos 3 años, ¿de acuerdo? ¿Cuánto cuesta la membresía anual? La membresía anual cuesta $130 aproximadamente, ¿sí? Y la renovación cuesta alrededor de $65. Entonces, de hecho, ser miembro del PMI es fabuloso. Tienes acceso a una biblioteca impresionante de estudios que te pueden ayudar mucho a tu desempeño profesional como administrador de proyecto. Entonces, yo lo recomiendo ampliamente. ¿Y cómo se demuestran estos PDUs ya que los tienes? Ya que los tienes, como les comentaba, lo pueden demostrar con experiencia, o sea, nuevos proyectos. Hay diferentes categorías. Unos son por experiencia, una vez que ya tienes la certificación. Entonces, con ciertas horas de experiencia ejerciendo tu labor de administrador de proyecto, puedes demostrar un PDU, pero también hay límites. También tienes que demostrar otras categorías como, por ejemplo, desarrollo profesional continuo, que sigues tomando cursos con reps para desarrollar tus habilidades, que sigues tomando y desarrollando tus habilidades en las tanto suaves como duras en la parte de gestión de proyectos. Entonces, de esas 3 formas tú puedes demostrar cumplimiento de los PDUs que necesites a futuro. También tenemos aquí otras preguntas acerca también de Cementos Progreso. Dice, en IPMA se manejan 4 niveles, que son el D, el C, B y el A. El nivel D es el que equivale al CAPM. El nivel C equivale al PMP. ¿Cómo podemos converger las certificaciones si ya tenemos certificados IPMA en niveles D y C actualmente? Pues yo lo que les diría es, si ya los tienen certificados en IPMA en esos, y se sienten cómodos y están entregando los resultados, yo te diría, pues no busquen una certificación PMI. Si lo que a ustedes al estar evaluando las certificaciones que tienen del IPMA, ven que no están cumpliendo los requerimientos o los objetivos de los proyectos que tienen, pues entonces yo creo que valdría poderlo hacer. Y eso de converger, pues más bien son equivalentes, ¿no? No puedo decirte que uno converja con otro porque son emitidos por organizaciones diferentes. Entonces, yo lo que te diría es,
si están obteniendo los resultados con esa certificación IPMA, entonces yo te diría, pues no te preocupes cómo empatan al PMI. Si lo que realmente buscan es generar el resultado, pues entonces ya lo tienen. Si ven que no tienen resultado, entonces hagámoslo de esa manera, ¿de acuerdo? Muy bien, por aquí otra pregunta de Cementos también Progreso, que si tenemos oficinas en Guatemala. Sí, tenemos una oficina de representación con una compañía que se llama Trust Systems, con Jorge Maldonado. Entonces, por favor, si nos dan los datos, con mucho gusto hacemos que se pongan en contacto con ustedes para que puedan encontrar pues, el seguimiento o alguna necesidad específica que tengan directamente ustedes en Guatemala. De hecho, para todos los que asisten de Guatemala, estamos en febrero programando abrir una fecha para el examen de preparación a la certificación. Está programada, pero necesitamos que por lo menos se inscriban 10 personas para que se pueda abrir este curso. Entonces, a todos aquellos que estén interesados en certificarse y que quieran información, por favor, mándanos sus datos para contactarlos y poder meterlos como interesados y participantes de la fecha que se dé en febrero. Para México y en particular en Bajío, se va a abrir una fecha en enero, ¿sí? Que es no me equivoco, creo que es el 21 de febrero, en la ciudad de León, Guanajuato, en donde se va a abrir esta fecha para preparar y certificar a aquellos que estén interesados dentro del Bajío para hacer este proceso de certificación. Aquí teníamos, bueno, no sé, Olimpia, si ya haya respondido estas preguntas que tenías en cuanto a lo del curso en Guatemala. Y si quieres aplicar el examen, pues ponerse en contacto con nosotros. Al final hay un teléfono y un correo electrónico. Nosotros nos ponemos en contacto contigo para enviarte todos estos datos. Lo de la entrevista que se mencionó para validar si uno está capacitado, pues como ya lo dijo el ingeniero, pues tomando alguno de estos cursos se te hace esa entrevista. Y no sé si tengas alguna otra pregunta más, Olimpia. Mientras tanto, aquí otra de Cementos Progreso que dice que ¿qué ventaja ofrece PMI en comparación al IPMA y al PRINCE 2? Muy bien, esa es una pregunta válida. Realmente, fíjense que los modelos del PRINCE 2 y el IPMA son más metodológicos, son un poco más rigurosos en la forma en la que se debe de llevar un proyecto, mientras que el PMI define lo que son las mejores prácticas. Entonces es como una caja de herramientas. Entonces esa caja de herramientas tú decides qué herramientas utilizar de acuerdo a los proyectos consistente. Entonces, yo creo que la ventaja, el par de ventajas más importantes es, primero te ayuda a definir como una caja de herramientas, que yo lo veo comparado contra los otros dos modelos, que aunque no somos expertos, los conocemos de manera pues somera, pero hemos escuchado y hemos visto en qué implican esos modelos. Y la segunda, la certificación del PMI, en particular PMP, es muchísimo más reconocida a nivel mundial que el IPMA, ¿de acuerdo? Si tienen, por ejemplo, hay organizaciones que si tienen que elegir entre un certificado y un certificado PMI, le dan más peso al PMI. Las dos son muy importantes, pero creo que, y esto también debo ser muy claro, la labor que ha hecho PMI de difusión, de investigación, de trabajo de posicionamiento de mercado, de la marca, de los profesionales que logran los resultados que se han dado, son mucho más, valiosos, de acuerdo a las perspectivas de las organizaciones, que de las otras organizaciones, que los otros certificados. Entonces, también va mucho aquí en percepción y de acuerdo a esa percepción es como también se ve el valor que genera hacia las organizaciones. Pues ya ahorita por el momento ya no tenemos más preguntas. No sé si alguien más desee saber alguna otra cosa para el ingeniero Carlos y darles el apoyo. Al parecer, pues es todo. Muchas gracias. Muy bien, pues les agradecemos mucho el tiempo que nos dieron para escenar. Les pido por favor todos aquellos que estén interesados en buscar la certificación o que deseen estructurar
que deseen estructurar su proceso para ser un verdadero profesional en administración de proyectos independientemente de la certificación, no duden, por favor, en buscarnos y en contactarnos para enviarles la información, ya sea en Guatemala o aquí en México, y poder darles el seguimiento adecuado para que logren hacer ese proceso, ¿de acuerdo? Tenemos, para la gente aquí en México, tenemos promociones en diciembre, entonces, todos aquellos que asistieron a nuestro curso en línea, para los que están aquí en México, pueden obtener descuentos para nuestros próximos cursos en enero, ya sea el de Dirección Ágil de Proyectos, el de Certificación o el de Microsoft Project, administrando proyectos con Microsoft Project. Entonces, por favor, les pedimos a aquellos que quieran tener acceso al video de grabación de este webinar, por favor, siéntanse con la libertad de escribirnos para hacerles a vuelta de correo llegar la información y la liga para que lo puedan descargar. Les mandamos un fuerte abrazo, los mejores deseos en esta época decembrina y que cierren el año de manera estupenda. Muchísimas gracias y hasta la próxima.